Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto tremendo el darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche, acá para que disfruten conjuntamente con todos nosotros la entrevista 8 en punto. Esta noche es una noche de análisis, señores, donde vamos a estar ponderando muchísimos temas de coyuntura nacional. Vamos a hablar, por supuesto, de la donación o aparente donación, porque hasta este momento nadie supo, nadie sabe si en efecto se realizó o no se realizó por parte del gobierno de Taiwán. Lo cierto es que el señor fiscal general de República ha mandado a citar al expresidente Francisco Flores para el día viernes, para que éste llegue a sede fiscal y pueda vertir su posición con relación a esta acusación. ¿Por qué no? Vamos a hablar también de la donación, préstamo o simple y sencillamente en alguna forma los 3 millones de dólares que también se le dieron al presidente Funes en su momento y que por supuesto él ha tratado de explicar y que ha dicho que esto es un caso cerrado. Vamos a hablar de los temas de campaña política, entre otros. Para conversar sobre estos temas, con mucho gusto le damos la bienvenida a 3 personalidades que nos acompañan esta noche. El doctor Nelson García. Doctor, un gusto tenerlo en 8 puntos. Privilegio para mí, Sergio, y con sus invitados especiales, a quienes quiero muchísimo. Privilegio para mí tenerlos a los 3 esta noche acá, porque también nos acompaña el doctor Hernández Turcio. Doctor, muy buenas noches. Un placer. Igualmente. Hasta que se me hizo tenerlo acá. No, muy amable. Muchas gracias. Y gracias por decir en buena voz y voz alta que somos personalidades. Es que así son. ¿Verdad? Muchas gracias. Un buen regalo en así Navidad. Son, y no somos políticos para decirle a la gente lo que quiere escuchar. También nos acompaña el licenciado Mauricio Meyer. Un placer tenerlo acá. Luego le doy la mano. Venga esa mano los 3, ¿verdad? Porque estoy muy lejos de todos. Los diputados se siguen preguntando dónde fueron a parar 10 millones de dólares provenientes de una donación de China a Taiwán. En la búsqueda de respuestas convocaron al canciller actual, pero este dijo que no hay registro sobre esos fondos en calidad de donación. Yo lo que le puedo decir es que no entraron a Cancillería y que la realidad es que la población salvadoreña necesita saber sobre ese dinero. Se ha dicho que el dinero estaba destinado al Instituto Libertad y Progreso. Su ex titular David Ernesto Canjura aseguró que recibieron una donación para el Parque Las Colinas, firmado el 12 de febrero del 2001. Se emitieron cheques por $591.428.66, habiendo un proceso de reintegro a la tesorería del MOP. Los diputados decidieron que citarán para el martes 7 de enero al propio expresidente Francisco Flores y otros 5 exfuncionarios, entre estos los secretarios de Asuntos Legales y Privado, el canciller y el vicemandatario Carlos Quintanilla Smith. Ex ministro de Hacienda y ex secretario técnico de la presidencia, doctor Juan José Dabú, a la licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila, ex canciller del gobierno del presidente Flores, al licenciado Aldo Parducci, secretario privado de la presidencia. La comisión pedirá a la Junta Directiva que apruebe una solicitud para compartir información de este asunto con el Poder Legislativo de Taiwán. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Y bueno, por supuesto que esto nos sirve de punto de partida, además, adicionalmente, para que el pueblo salvadoreño pueda tener un contexto y ustedes también y estar empapados sobre este tema. Se los comento rápidamente. No solamente la Asamblea Legislativa está haciendo lo propio en este momento de abrir una comisión para investigar, y ya lo veían ustedes, donde lo van a mandar a citar al exmandatario. También el señor fiscal general de la República, como ya adelantaba, ha mandado a citar al expresidente Flores. No solamente porque va a iniciar una investigación, sino que como antesala, ustedes recordarán que el presidente de la República, al esbozar en una forma puntual la necesidad imperiosa de que se hiciera una investigación, adelantó algún tipo de señalamientos en decir el fiscal general de la República fue el abogado en el pasado del expresidente Flores. Obviamente está colocando más elementos sobre la mesa. Doctor, ¿cuál es su opinión puntualmente con relación a este tema? Bueno, en principio yo creo que está muy claro el proceso de señalamiento de que hubo un cheque por una cantidad de 10 millones que no aparecen registrados dentro de las arcas nacionales. Y esto porque a estas alturas del tema
se ha señalado que ese cheque se fue endosado, venía con carácter nominativo personal, pero no objetivo personal, y consecuentemente fue cobrado en un banco de Costa Rica y luego remitido a otro banco offshore de las Bahamas. Este es el señalamiento. Y como un título valor de esa naturaleza tiene una pista que no admite cambios de rieles, entonces es bien sencillo. Pero usted ha tocado un punto más delicado a estas alturas, que es el hecho de que también el señor presidente de la República dijo que el señor fiscal general ha sido abogado de el imputado. Siendo así, ya lo dije en otro programa, lo voy a repetir porque es un concepto estrictamente profesional, al margen de todo concepto de valoración que me merece el señor fiscal general. Él, si es cierto eso, y eso se puede probar porque dicen que está en la declaración de probidad que hizo el señor Flores cuando entró y lo mismo cuando salió. Entonces, si es así, éticamente él no puede estar involucrado en esa investigación directamente. Y creo que tampoco ningún subalterno de él, para darle la categoría de transparencia que este tema merece. Este tema se ha tratado también de distorsionar con otros elementos, es que si yo robé, pero tú también robaste, que te investigan. Eso no es así. Cada cosa en su lugar. Es más, prescriba o no prescriba, porque está señalado que en el mes de mayo de este año que entra va a prescribir la acción penal de persecución. Si es que eso, aquí lo que está dilucidando es una coyuntura histórica que tiene que ver con la reflexión que debe hacer el pueblo salvadoreño referente a sus gobernantes, y eso los incluye a todos, desde el primero que hubo hasta los últimos que están habiendo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de conciencia nacional. En otras palabras, ahora que se ha saturado el concepto negativo hacia el sector político, es necesario también que el pueblo se oriente. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer, pues? Porque hay un gran sector, y yo formo parte de él, debo de confesar, que estamos entre la espada y la pared. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que los que hemos ido a la universidad, los que hemos reflexionado, los que hemos hecho el papel de los tres chiflados, veniendo a opinar siempre sobre cosas que los que saben más se callan o las engavetan, porque hemos sido formados bajo el concepto de una responsabilidad ciudadana que va más allá de los riesgos tomados y de las represalias experimentadas? Esto es hasta el fin de nuestros días. Por eso decía al principio que me sentía privilegiado de estar con dos panelistas cuya trayectoria me es conocida cotidianamente, de preocupación sobre los problemas nacionales. Mauricio Meyer ha dejado gran parte de su patrimonio, de su tranquilidad, y yo diría que hasta de su salud, luchando por hacerle conciencia a este pueblo de qué es la realidad nacional, que no son esas cancioncitas de las elecciones, ni son tampoco los tamales, y ahora que estamos en tecnología de punta, ningún otro aparato. Porque debemos de saber, este pueblo, que estamos conmocionados por una clase política que nos ha dado una lección de indiferencia a los intereses populares. Que las leyes están ahí, sí, pero están de los pies de esa clase para abajo, y esa clase no respeta las leyes. Y este es el momento histórico para que todo eso se haga una catarsis y lleguemos al punto. Entonces, por lo tanto, yo aplaudo que la Asamblea Legislativa sea un factor analítico diferente al de la Fiscalía General de la República, porque la trascendencia va más allá del derecho penal, sinceramente. Ok, doctor Hernández Turcio, la misma pregunta, por favor. Bueno, yo creo que la
la síntesis que se ha dado sobre este caso, de que han desaparecido 10 millones de dólares, es una cuestión interesante, porque yo siempre había creído, y bueno, y todavía lo creo, de que nadie roba solo. Este sería el primer caso de un robo solitario, ¿verdad? Que me parece un poco increíble, porque también dentro del gobierno de Flores no se ha citado, por ejemplo, ni sale a la luz qué pasó realmente con el caso Perla de Anda, en donde estuvo involucrado él y donde él inauguró una obra que estuvo en primera página, en donde Perla y él aseguraban que con los pozos que habían abierto y la traída de agua del río Lempa, todo el Gran San Salvador iba a tener agua por 25 años. Cuestión que no se cumplió, cuestión donde hubieron situaciones anómalas de hurto, robo y toda esa serie de figuras delictivas, y donde también el presidente Flores inauguró las obras antes de estar terminadas y nos enganchó a los salvadoreños. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ver las cosas como son, ¿verdad? Y también, como dice el doctor Nelson García, nosotros tenemos derecho a hacer un juicio social y hacer una condena social de este hecho. Porque ahí, por ejemplo, yo oigo que dicen, es que Flores camina como pato, habla como pato, se agacha como pato, por lo tanto es pato, pero también hay que admitir cómo muere un pato, ¿verdad? Cómo le retuercen el pescuezo para que un pato realmente deje de ser pato. Estire la pata. Entonces, porque esta es una situación en donde todo el pueblo salvadoreño está interesado en que tengamos una respuesta. Son cosas totalmente distintas a la situación del presidente Funes, totalmente distintas. Si es que el caso del expresidente Flores es que él, siendo presidente, recibe un dinero para ese Instituto de Libertad y Progreso, que por cierto lo había creado el doctor Jorge Martínez en tiempo del presidente Cristiani. Y también vale la pena decir que este caso es muy significativo, porque en ese instituto anduvo mezcladas las Naciones Unidas con Hernando de Soto. Todos ellos estaban interesados en facilitar que la gente, las personas que tenían inmuebles en posesión pudieran llegarlos a tener en propiedad a través de ese registro de inmuebles. Porque ese registro dio lugar a que desapareciera la Dirección General de Registros, que fue lo que nosotros vimos en nuestros estudios, y fue lo que llevó a eso fue la creación del Centro Nacional de Registros, conocido como CNR. Entonces, esto no es una cuestión así nomás. O sea, es un dinero que se dio para los pobres, no para el millonario Flores. No se le dio a él, sino que era para favorecer que la posesión del pobre tuviera la seguridad de un registro. Entonces, toda esa gente tiene derecho a una respuesta, y la sociedad en general tiene derecho a buscar una justicia social y sobre todo a que se le dé una respuesta. Ahora, él era presidente de la República y se le da el dinero al presidente de la República y hoy no se sabe qué pasó. Pero no se sabe qué pasó, si solo él o hay otros involucrados, porque este es otro problema que habría que ver. El caso del presidente Funes es muy distinto, totalmente distinto. A él le prestan o le donan dinero una persona particular, y él era candidato, era de persona particular a persona particular. Aquel es de Estado a otro Estado. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que creo que el presidente Funes ha estado jugando en decir, a mí me lo dieron de esta manera, porque es bien fácil. Si Funes perfectamente puede decir, a mí me prestaron el dinero, firmé unos pagarés y simplemente no me cobraron, ellos ya prescribieron y terminó todo. Ahí termina absolutamente todo. Me imagino que él está jugando cómo puede después burlarse, de engancharse a los areneros,
de decirle si es que lo mío tiene cualquier solución, pero la del presidente Flores no es cualquier solución. Ok, ese tema ya lo vamos a abordar y yo le voy a plantear cuáles probablemente son los puntos coincidentes. Aguánteme un ratito, don Mauricio, el peor enemigo acá en televisión. Es el tiempo, señores. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, sabíamos que iba a estar muy pero muy pendiente de 8 en punto de nuestros invitados esta noche y queremos escuchar todos juntos en análisis de don Mauricio Meyer. Por favor, don Mauricio. Mire, yo creo que voy a chocar con las opiniones no solamente de 2 abogados, de 3, porque Sergio es abogado también, sino que yo voy a ser el abogado del diablo, del país, no de ustedes. No, está bien del diablo. ¿Está bien del diablo? Ok. Yo creo que todo el análisis de esta situación de los 10 millones de dólares está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque mediáticamente, profesionalmente y en los programas de análisis es como que si ya el hecho estuviera comprobado. Si esto no ha sido comprobado, esto es un chambre del cual le gusta a este país vivir. Si a este país le encanta el chambre. El fiscal general de la República, y ustedes son abogados y lo saben mejor, puede llamar al señor Flores para platicar. Y no tuvo el fiscal 3 días a Douglas Moreno. ¿Y qué sacamos en conclusión de esos 3 días? Que lo tuvo ahí tomando café, salían los periodistas afuera. ¿Y qué sucedió? Nada. Yo creo que cuando alguien manda a llamar a alguien, lo primero que tiene que hacer es escuchar qué es lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque toda la acusación contra Francisco Flores es mediática, iniciada por el presidente de la República, ojo, y sin pruebas físicas. Porque la embajadora de Estados Unidos dijo, ¿cómo es posible que tengan unas pruebas físicas que nunca debieron de salir? A nosotros como salvadoreños se nos olvida, y ahora viendo el reportaje, comenzando el programa, del señor Merino, expresidente de la Corte de Cuentas, queriendo juzgar cuando el que debe ser juzgado es él en su actuación como presidente de la Corte de Cuentas. El señor debe mucho y quiere ser ahora el que va a juzgar a los otros. Así que aquí estamos totalmente perdidos. Miren, hay una cosa que a todos se les olvida con Taiwán, y Tony Saca está involucrado en eso. ¿Se acuerdan cuando Tony Saca fue presidente y tenía un Mercedes-Benz, el último? Y le preguntaron cuando ya se iba como presidente que qué iba a hacer del vehículo. Dijo, no, yo me lo voy a llevar. A mí me lo regalaron. No se lo regalaron al gobierno. Y se lo llevó. ¿Cuánto costaría ese carro? Que era blindado. Porque no está en casa presidencial. Y así como él, ¿cuántos? Yo creo que el doctor tiene razón. Normalmente una persona corrupta tiene 2 problemas. Primero, nunca lo hace solo. Eso yo estoy con usted. Y segundo, le encanta que la gente sepa que es corrupto. Porque no se guardan la plata, sino que la exhiben. De un día para otro, esa gente no le importa. No tiene ni siquiera la actitud moral de curarse o de cubrirse. Los corruptos son así, les encanta que sepa. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de defenderse. Eso es como en el fútbol que usted alguna vez narró. La mejor defensa es el ataque. Entonces, cuando usted ataca y dice, sí, si aquí yo creo que el que podría ganar la presidencia del país debiera de ser aquel candidato que, ¿saben qué? Cuando yo sea presidente me voy a llevar esto. No les voy a hacer hospitales, no les voy a hacer... Y la gente votaría por él. Es que aquí las cosas están al revés. Es algo que da hasta miedo. Entonces, ¿puede ser que el fiscal esté llamando al señor Flores para preguntarle? Pues, mire, ahí dicen que usted esto, y cuando salga, y muy bien lo decía el doctor Nelson García, es el 5 o el 12 de mayo que esto prescribe. Mayo. Va a prescribir. Ese café se va a enfriar en los próximos 3 días. Ahora, este tema no ha salido de la opinión pública porque el presidente no le ha quitado el dedo a este concepto. Pero en el momento que él encuentre otro tema en los próximos 45 días que faltan de campaña,
y comience con un tema nuevo. Y fíjense bien, el día que el fiscal llame al señor Francisco Flores a la fiscalía, ahí se va a acabar esto. Y vamos a entrar a otro tema totalmente diferente. Porque ahí se supone que ya el fiscal entró en un proceso y esos procesos nunca van a ser públicos. Que es lo que sucedió con el proceso de la Diego de Holguín, que es lo que ha sucedido con el proceso de Cel en él. ¿Y quién se acuerda ya de eso? Porque como ya pasó, ¿quién se acuerda de Hugo Barrera pagando los 6 millones de dólares? 3 a Tony Saca y 3 a David Gutiérrez. Mentira, esto es totalmente mediático. Ahora, lo que no se puede negar es que el pique es personal entre Mauricio Funes y Francisco Flores. ¿Quién de los dos es más ángel? Que no tiene pecado. Yo realmente meter las manos al fuego y defender a cualquiera de ellos dos sería... Bueno, es tan caliente la brasa que Arena se ha hecho a un lado, porque no tienen forma de estar seguros si lo deben de defender o lo deben de dejar solo. Se quieren hacer a un lado, don Mauricio, y planteo yo esto y obviamente le doy la palabra a ustedes, porque realmente le están dando la oportunidad al expresidente Flores o simple y sencillamente se quieren desmarcar hoy por hoy porque están en campaña política. Perdóname que te interrumpa, pero es que realmente tu planteamiento es a eso que me refería cuando comencé a decir que este pueblo necesita sacudir su conciencia, porque si no se vuelve natural, como tú lo has expresado, que se roben 10 o 20 millones y dentro de 3 días ya se enfría el café y ya no hay problema. Eso es lo que no hemos podido hacer nosotros, enfriarnos durante toda nuestra vida de esta triste realidad. Por eso yo ataqué, porque esa es la palabra, a la clase política que ha gobernado este país, que lo tiene endeudado en miles de millones, y siempre tenemos los mismos estratos de pobreza, de necesidad, de hambre, de analfabetismo, pero como a los 3 días se han olvidado de eso, entonces venimos con otra cuestión. También quiero rebatir que esto no ha salido de la manga. Hay físicamente y objetivamente un cheque, y eso no es difícil de conseguir. Si en el sistema bancario, quien emite o quien está interesado y tiene el poder para hacerlo, consigue una copia de eso. Si ese cheque, si esa fotocopia, porque aquí curiosamente la Constitución, el artículo 97, prohíbe que los extranjeros intervengan en la política nacional directa o indirectamente. Pero ¿cuál es el fiel de la balanza política de este país? La Embajada de los Estados Unidos de América. Y la que determina, fíjense que no se preocupen que no vamos a intervenir en estas elecciones, ¿verdad? Tal vez en las otras sí, pero en estas no. Y entonces, ¿cómo es eso? Es una falta de respeto. Por favor, eso va más allá de la inmunidad diplomática y lo debe de comprender una gran señora que tiene la sensibilidad latina para entender por qué habemos en El Salvador todavía unos que no vemos las cosas con naturalidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, la situación de Mauricio Funes es la misma situación de Francisco Flores. Si Nicolás Alume le dio un cheque personal a Mauricio Funes, él puede hacer con ese cheque lo que quiera. Y todos podemos hablar que era para el frente, que si se lo hizo personal, no hay poder humano más que el de Nicolás Alume para que él diga por qué se lo dio. Que es lo que sucede con todos los candidatos. Yo fui candidato, vos fuiste candidato, sabemos cuando uno es candidato cómo la empresa privada, amigos, contribuyen con uno. Ese es el caso de Mauricio Funes. Si el cheque que le dieron a Francisco Flores venía a nombre de él, y dudo mucho que un presidente le pueda decir a un país, háganlo a mi nombre, entonces sí, no hay nada que perseguir, porque él puede fácilmente decir, mire, el cheque me lo hicieron a mí, pues, y yo ¿por qué tengo que entregarlo? Esa parte es la que no sabemos. Podemos elucubrar, pero ¿qué tal si él
todo este tiempo que ha guardado silencio, llegado el momento, 15 días antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, demuestra, se caen puntos al FMLN. Ustedes que son abogados saben que existe aquel concepto de ¿qué? No, pero es que mira, silencio administrativo. pero es que no le puede venir un cheque de 10 millones. Sí, claro. Eso es lo que yo digo. No le puede venir a una persona, claro, eso es lo que es el presidente de la República, a menos que sea para hacer otra movida. Claro. Sea con los taiwaneses, claro, o sea con gente interna, o sea para introducir empresas, o sea para sacar lo que sea. Porque Taiwán ha sido un país que ha hecho cosas extrañas en este país. Sí. Por ejemplo, en la guerra ellos se dedicaban a preparar una serie de personas, yo los conozco porque eran alumnos míos, que los fueron a preparar en guerra psicológica. Sí, sí. Así le llamaban, a lo mejor después eran bravíos de los escuadrones, pero le llamaban la guerra psicológica. No, por otra parte, Taiwán paga Sí. a varios países para desligarse de la China, Sí, que de la China continental. Formosa. Cuestión hipócrita, totalmente hipócrita, porque estos chinos son los mismos chinos, y son chinos que están para dominar al mundo tienen una entrada en la derecha y otra entrada en la izquierda, pero son los mismos. Bueno, que lo de Chiang Kai-shek, se creó, Formosa. se casó Claro. con una prima hermana de la mujer de Mao Zedong. O sea, que eran parientes. Sí. Entonces esto no es así nomás, pues. O sea, uno debe entenderlo. Bueno, mejor dicho, uno no entiende cómo operan esas razas, pero son razas que saben esperar. Ahora, para que le hayan dado 10 millones, y tú dices, esto no está aprobado. Si es que está aprobado. Probado está. Es que las cosas en derecho penal y en cualquier derecho, las cosas prueban, igual que las personas prueban. Pero una pregunta nada más, doctor. Sí. Si el cheque fue emitido por Taiwán, Sí. al primero que hay que irle a preguntar, al igual que hay que irle a preguntar a Nicolás Salume, es al gobierno de Taiwán y no al gobierno de Estados Unidos. Pero Es el que presidente está preso. Ah, bueno, entonces... Pero es que no es un... Claro, eso, pero es que perdone. Ajá. Si es que... No, Bueno, ya perdone. sabemos dónde está entonces. Sí, ya saben dónde lo tienen que ir a buscar. No, ¿verdad? perdónenme. Este Ajá. cheque no lo firmó el presidente de Taiwán de aquella época. Mira, de mi caja chica te voy a dar esto. Sí. Si es institucional el cheque, es decir, viene para un objetivo nacional. Ok. Si no, no hubiera salido Progreso y Libertad a bailar. Es para allá que venía el cheque. Pero no Taiwán Y hubiera miren, sido el primer y agraciado. les voy a decir otra cosa. En esto no tiene nada que ver la secretidad de la Embajada de los Estados Unidos o del sistema judicial estadounidense. Si esto nos interesa a nosotros, así libremente, es cierto que hubo una donación para esto, para El Salvador, sí, pero entró, no entró, no importa el departamento, el tesoro de los Estados, si eso no nos interesa, ellos les puede interesar porque a lo mejor rebotó de las Bahamas para algún banco de Estados Unidos, porque de lo contrario, si es offshore el banco, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en eso? Bueno, pero mira, Pero Nelson, que ellos miren, por eso es que les digo yo que no, metámonos más o no nos quedemos en los pachitos. Y que nos filtran las instituciones geopolíticas, que no voy a mencionar aquí porque algunas de ellas tienen rubros para aniquilar a adversarios. Y después liberan cada 30 años, liberan información y lo que es top secret, ¿verdad? Sí. Entonces aparece que las grandes sorpresas de los asesinatos, de las conspiraciones, de los atentados, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de crimen organizado, solo que en política eso se llama de otra forma, se llama estrategia. sí, pero aquí solo Entonces, hay que hacerse... entonces, disculpa. solo termino. Sí. Y otra cosa que no me parece a mí, que cada vez que se va a hablar de un cheque, no, entonces hablemos del otro. Si es que aquí no es una competencia de cheque, ni de quién es más malo, como tú muy bien dijiste, ni quién era más diablo ni menos diablo. No, señores, resolvamos este problema. Si después quieren averiguar otro problema, pues también. Por ejemplo, aquí hay algo incógnito. Resulta que el señor presidente de la Corte de Cuentas de la República ha destapado una olla de cosas que pasaron. Sí, pero ¿y por qué pasaron? ¿Las gavetas se cerraron solas o alguien les echó llave?
Y ese que les echó llave está en la mesa de discusión o no, porque las responsabilidades aquí no son de una persona. Y la otra cosa que sí quiero acotar es que cuando tú tienes el poder, esto está en la historia, esto no lo estoy inventando. Los otros, los patos o los patitos, solo ven pasar el dinero. No necesariamente se involucran. El involucramiento de ellos es guardar silencio porque el jefe, así le llaman, el jefe se está componiendo. Y a mí me deja que me vaya para allá y que ahí recoja yo mis pedazos de migaja y lo que sea, porque también me estoy comiendo. Pero ese pastel que pasó solo para el jefe, o que lo agarró solo el jefe y no nos dio a nosotros, porque no nos quita, entonces así funciona. No es que todos vamos a partir, qué galán. Entonces no sería el jefe. Por ejemplo, lo que menciona Mauricio Meyer de que no debe estar Merino juzgando y los otros. Si es que en cualquier lucha cósmica siempre hay la lucha de los ángeles con los diablos, pero aquí en este país es diablo con diablo. No nos queda más remedio que un diablo juzgue a otro diablo. ¿Y qué vamos a hacer? Pero la pregunta de lo que decía Nelson de la Corte de Cuentas es muy sencilla. El presidente de la Corte de Cuentas llega y encontró 7 candados. Uno lo puso Hernán Contreras, otro lo puso Merino, otro lo puso todos los anteriores presidentes de la Corte de Cuentas. ¿Y por qué no los busca a ellos, pues? No, preguntarle a ellos ayer. Pero también te voy a decir, lo que yo no entiendo, ¿y por qué se destapan las cosas que están prescritas? Si es que nadie está diciendo que no estén prescritas. No hay que, como ya prescribieron, no se puede echar, no se puede detener ni juzgar a nadie. Pero la curiosidad es la curiosidad. A mí me interesa cuánto se robó fulano de tal. No es y cuánto, eso es una cosa interesante. No, es que la curiosidad fue la que dio origen al racionalismo griego. Si no fuéramos curiosos, no aprenderíamos nada. Bueno, pero estamos aprendiendo por qué el país está como está. Lo que pasa, doctor, es que si ustedes ven televisión, y creo que todos lo vemos, hay un programa de televisión que se llama Cold Case. ¿Qué significa? Casos que están ahí, igual que estos prescritos. Ahora, la diferencia entre esa serie de televisión Cold Case y la diferencia de nosotros es que ahí se encuentran al final quiénes fueron los asesinos y quiénes fueron los... Aquí no va a pasar nada. Aquí el café se va a enfriar en 3 días. No, esta es nueva temporada, Mauricio. Sí, es No, pero yo te voy es que, por ejemplo, yo te voy a decir, en el Seguro Social, todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y no estuvo perseguido un colega tuyo, el doctor Majano. Por supuesto. Por supuesto. Estuvo perseguido o preso, no me recuerdo. Pero el caso es que en el Seguro Social han pasado demasiadas cosas. Yo lo único que le preguntaría a la licenciada Vilma de Escobar, porque es lo que dice ella, yo soy honesta, yo se lo creo. Claro. Pero lo que yo no le podría creer, que ella no se dio cuenta de las cosas que sucedían ahí. Como esos organismos que compran medicina, todas las picardías que hacen ahí, es algo increíble. Incluso ha habido hombres como el licenciado Héctor Vidal, que ha renunciado a la junta directiva al ver tanta picardía ahí. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que hoy no tienen valor de... Héctor Vidal solo se hizo canoso del problema, pero no tuvo valor de denunciar esas cosas. Le dio un ataque al corazón también. No, la pregunta es sencillísima. Eso lo estamos hablando hoy. ¿Qué ha sucedido en los últimos 4 años? En el nuevo gobierno, esto que estamos hablando ahora, vamos a estarlo hablando de lo que sucedió en estos 5 años del FMLN, porque yo no creo que haya mucha diferencia. No hay que engañarnos. Aquí las instituciones tienen los mismos problemas que tuvieron los otros 20 años. No hay que confundirse. Pero es que mira, Mauricio Meyer, oíme bien esto. No es lo mismo, porque un hombre magistrado de la Corte de Cuentas, yo le hice esta pregunta central. Bueno, ¿y estos presidentes y estos funcionarios roban o no roban? Sí, roban. Y el gran problema que hay entre los que robaron en colones, que ya están pobres, y los que robaron en dólares, que son demasiado ricos. ¿Me comprende? Que quieren que regrese a la moneda anterior. Doctor, aguánteme. Debo de pedirle disculpas al público salvadoreño porque están disfrutando de este análisis, pero vamos a hacer una pausa. Regresamos rápidamente.
Estamos de regreso. A cada uno, por favor, no tengo muchísimo tiempo. Sin embargo, el señor fiscal general de República en su momento dijo: presidente, usted puede estar entorpeciendo la investigación. Y el presidente dijo: si usted viene a mi despacho, con gusto le puedo enseñar esta información. Doctor, rápidamente. Bueno, yo creo que el presidente no ha hecho eso de entorpecer una investigación. Simplemente tenía una obligación. Si es que mira, el Código Penal prohíbe hacer omisión de las cosas que uno sabe. O sea, es un delito. Si él lo sabía, lo tenía que decir. Sí. Es que nosotros vivimos aquí de una paja tan increíble. Por ejemplo, para el pobre, por ejemplo, según el Código Penal, la agresión es un delito. Y tú que eres administrador y tienes negocio, cuando contratas a un empleado, le obligas a que sea agresivo. Si no es agresivo, es un chueco, pasmado, no le das empleo. Pero en el pobre eso es delito, ser agresivo. Entonces, son enseñanzas duales de tal manera que nos confunden. Pero el presidente de la República ha hecho lo que tenía que hacer. Okay. Y si el escándalo es necesario en un determinado momento, bienvenido sea el escándalo y hasta el relajo, con tal de averiguar la verdad, porque es de la esencia del hombre apoderarse de la verdad. Magnífico. Mauricio, rápidamente, sigamos con el relajo. De las 100 palabras a las cuales yo tenía derecho, me quedo con 20 porque el doctor ya llevo 80. No. Lo único que me queda es agradecerles el haberme invitado esta noche y espero que haya un reload de un programa. Tiene que haber, no puede ser de otra forma. Ok, con gusto. Muchas gracias, Sergio. Doctor, por favor. Sí, yo creo, yo le he dicho también anteriormente, creo que el presidente de la República y quien hubiera tenido noticia de esto estaba en obligación de ponerlo, no solo en conocimiento del señor fiscal, ¿verdad?, sino del público en general. Este es un problema de interés nacional que incluye incluso a los procesados o los involucrados, de tal manera de que creo que es providencial. Yo soy de los que creen que las cosas no pasan porque sí. Tiene una razón. Imagínense ustedes que por haber razón el señor fiscal, con tantas ocupaciones, no hubiera sacado esto a la luz para no entorpecer nada, y después sale y resulta que en este tiempo prescribió, y entonces ahí va a salir la firma de él de probidad a la par del otro señor, y entonces van a decir que hubo connivencia. Yo le suplico al señor fiscal que aclare ese punto para primero fortalecer su imagen, que ya está bien distinguida, pero además porque es un derecho de los salvadoreños a saber la verdad en este país. Ahora, el señor fiscal no tiene que ir al despacho. El presidente, bajo una citación, pues sepa va a llegar usted, que es diferente al Ministerio Público. No, pero mire, la dignidad del presidente de la República es superior a cualquier otra que no sea la de los que representan a Jesucristo en este país. Magnífico. Don Mauricio, que es importante, el doctor Fabio Castillo dijo: el presidente tiene que explicar los $3 millones. No es así nomás. Y si fue donación, ¿quién pagó la renta? Por favor. Bueno, yo insisto y quiero quedarme en lo mismo. Yo creo que se le está preguntando a la persona equivocada. Lo que pasa es que los medios no tienen acceso a Nicolás Salume. Quien debe dar respuesta es él. Ahora, ahí solo hay 3 caminos. Si Nicolás Salume se los regaló, pues bienvenido. Si Nicolás Salume se los prestó y confió en la palabra de él sin hacer un documento, pues bienvenido. Ahora, yo no le quiero poner un poquito de morbo a este tema, pero uno dice, mire, está bien si se los regaló, pero el hijo permaneció en la autónoma y él fue determinante para quedarse puesto como... No, lo que pasa es... Perdón, él fue mantenido. Pues sí, pero fue el que... Y como designado a la presidencia, entonces el tema es Tribunal de Ética. ¿Habrá la posibilidad? Uno de los problemas más graves con la ética es demostrarlo. Si usted como persona no tiene ética, nadie va a demostrar que usted tiene ética. Y así pueden haber ministerios de ética. Uno hace su propia ética, ¿verdad? Y es que mira, la ética es tan compleja. Voy a citar un principio que ni en clase lo quise dar, pero lo más ético es desobedecer el derecho. ¿Sabes por qué? Porque está actuando tu imperio de voluntad. A veces hay que incluso estar contra el derecho mismo, porque es tu voluntad, tu moral la que vale. Un acto de conciencia. Un acto de conciencia. Tú puedes objetar las cosas. Claro. O sea, no nos pueden obligar. Y es que si ya nos obligan a eso, seguimos en el esclavismo.
Ahora, está bien de pronto cuando el presidente dice, mire, yo no voy a opinar sobre esto, el viaje a Disneylandia, no, tampoco yo no voy a opinar, o sea, ese es el tema, doctor. Sí, pero ese es un tema de fregadera, ¿va? Sí. Porque es que mira, la curiosidad que tenemos los salvadoreños es increíble. Tú has de ser un curioso. Sí. Que yo te cuento después de Trato de no alguna serlo. cosa, Porque- te va a gustar lo que yo te voy a decir. Porque mata al gato, depende de qué me diga. No, es que cualquier cosa te puedo decir y te va a gustar y te la vas a preguntar a otro. Pero la curiosidad del salvadoreño no debe llegar hasta la ofensa del otro, sino que el caso del presidente, como dice, pudo haber sido un préstamo que Funes no lo puede pagar, ya prescribió y no hay problema. Magnífico. Lo que no ha prescrito son los anuncios. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Con esto llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle al doctor Nelson García por habernos acompañado. Un gusto. muchas Quedamos gracias. pendientes para una nueva oportunidad. Cuando Segunda ustedes lo parte. sean, sí. Son Segunda mejores. parte, sí. El doctor Hernández Turcios. Muy amable. Doctorazo, es un gusto. Igualmente. El primer gol es el que cuesta. De acuerdo. Ya los demás ya no. Había estado resistiéndose. No. Y por supuesto, el licenciado Mauricio Meyer, gracias por habernos No, acompañado. a usted, Sergio, por haberme invitado y estar con dos. Y bueno, les comento rápidamente, amigos televidentes, que el análisis económico y social de El Salvador está en duelo. Esta noche en 8 en punto queremos finalizar este programa recordando a quien en vida fuera el doctor Carlos Glover, reconocido economista salvadoreño y crítico de la dolarización en nuestro país, uno de nuestros invitados muy, pero muy frecuentes, tanto en 8 en punto como en Debate Político todos los domingos por Canal 33 de este canal de televisión, autor de varios libros de economía, el más reciente, Aspectos monetarios de la dolarización y la reactivación económica en El Salvador, diagnóstico y perspectivas, opciones en nuestro país, presentado este año. Descanse en paz, doctor Carlos Glover.